Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Radio de las Madres por YouTube. Activa las notificaciones, dale like y suscríbete a nuestro canal. Somos Radio AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Una alma fuerte en un tema recontra de la resistencia. Si habría que musicalizar una parte de la resistencia de los 90, por lo menos para mí, suena con Iorio de fondo. Quiero darle la bienvenida a dos invitados de lujo que tenemos esta noche. La temática era proscripción a Cristina Fernández de Kirchner, resistencia peronista, y estábamos viendo un acto, y era el acto en conmemoración de los fusilamientos de José León Suárez, y dijimos, acá tenemos que traer un tipo que sea peronista y que sea de San Martín, porque no es vana la ubicación geográfica. Ya nos vamos a detener en eso. Quiero darle la bienvenida a Leo Grosso, dirigente del Movimiento Evita, ex diputado nacional, concejal del PJ. Bienvenido, Leo. Muchas gracias. Congresal del PJ, perdón. Congresal del PJ, sí. Gracias por venir a vos. Y le damos también la bienvenida a Valeria Caruso, que es doctora en Historia y que se dedica especialmente a investigar el periodo de la resistencia, de la proscripción peronista. Bienvenida, Valeria. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, arrancamos con, creo que la pregunta que nos invadió a nosotros al momento de hacer este especial, que es, ¿cae una proscripción en la República Argentina sobre la principal líder política de las últimas 5 décadas, me animo a decir? ¿Tenemos alguna rémora histórica, algún recuerdo de años en donde el mayor movimiento popular argentino no tenía causa institucional para expresar sus demandas? Y nos sabe un poquito a resistencia peronista, cómo ven la etapa, cómo ven lo que está pasando y qué condimentos históricos nos sirven para entenderlo también. ¿Qué, empiezo yo? Dale. Vamos. Además de Suárez, te quiero decir, porque no solo de San Martín. Vivo a 6 cuadras de donde fueron los fusilamientos. Local. Recontra mega local. Y justo ese día que estábamos ahí, Cristina lo dijo, que no cree en las casualidades de la historia, y aparecía esta triste parábola, digamos, ¿no? Donde la historia 69 años después, tener que estar resistiendo justo un día antes a la confirmación de este fallo de la justicia, empezando a construir una nueva etapa política, digamos, y el peronismo volviendo a enfrentarse a una situación de proscripción. Pero yo decía ese mismo día que cuando los gorilas piensan que te matan, que te sacan de la cancha en este caso, o que te fusilan en aquel caso, piensan que con eso estás acabado como pueblo, como peronismo, como expresión popular, en ese momento siempre nace algo más fuerte, que es la resistencia. La resistencia peronista nació con mucha fuerza, y yo creo que este proceso que busca correr de la cancha a Cristina, cortarnos las piernas, diría el Diego, ¿no? Me cortaron las piernas, en el marco de la fuerza que tiene nuestro equipo con la jugadora más importante, nos va a fortalecer para construir lo que tenemos que construir hacia adelante. Sin dudas, la democracia está en cuestionamiento en la Argentina, sin dudas no hay libertad democrática. La proscripción sobre Cristina es una proscripción sobre el peronismo, que es la fuerza mayoritaria de la oposición, pero además lo hace un mamarracho de Corte Suprema, digamos. Son 3 tipos, de los cuales 2 aceptaron ser designados por decreto, después retrocedieron, pero además hace un mes, 2 meses juraron a otro mamarracho que después renunció a los 3 días. O sea, esa es la Corte que tiene 5 procesos de juicio político en el Congreso encaminados, la Corte que tiene a Lorenzetti, que es más dueño de empresas, que tiene más empresas que expedientes judiciales tratados en su escritorio. Esa Corte
cuestionada por el conjunto del pueblo argentino, porque además cuando vas a las encuestas de cuál es la legitimidad del Poder Judicial, el 76% de la gente dice no, la Corte Suprema es un asco, es corrupta, no hay justicia, es parcial, no existe la imparcialidad. Todos dicen algo, todo eso no son nuestros. Ojalá fueran el 75% nuestros, no son nuestros. Bueno, esa corte, 3 tipos, la corte más pequeña del mundo, no son capaces de llamar a un conjuez, de decir vamos a examinar esta causa, una causa que modifica el tablero electoral político, del juego político y democrático de un país. Así que sin dudas hay un quilombo grande, hay mucho enojo también, por lo menos yo estoy muy enojado, y creo que muchos compañeros y compañeras estamos muy enojados, y vamos a hacer tronar el escarmiento, digamos, no hay otra salida, porque nosotros habíamos elegido el camino de ser un peronismo de oposición. Vamos al Congreso, planteamos, tratamos de sacar las leyes nuestras, nos empezamos a organizar, bueno, al principio era normal, tuvimos una derrota importante, nos puteamos entre nosotros, bueno, tenemos que organizar. Cristina dice, bueno, yo voy a jugar, eso genera una reunión entre ella y Kicillof, donde había un quilombo, bueno, se empieza a armar, acuerdan que vamos a armar una lista, empezamos a ordenar la desinteligencia que tenemos, ¡pum!, la sacan de la cancha Cristina. Entonces ahora no podemos ser un peronismo de oposición, tenemos que pasar a la resistencia. Y Valeria, cuando lo mirás en perspectiva histórica, ¿a qué te suena esto? Digo, suena la frase de Marx de que la historia se repite como farsa y como tragedia. Estamos en la época de la farsa, en la tragedia. ¿Qué condimentos hay para aprender también de la experiencia histórica? Bueno, varias cosas, ¿no? Cuando me invitaron a participar y desde que empezaron a suceder estos eventos desafortunados, pensaba que yo hace muchos años que estudió el periodo de la proscripción, los 18 años de la proscripción, y cómo en ese periodo se fueron gestando distintas culturas políticas hacia el interior del peronismo, ¿no? Y nunca pensé que iba a tener que atravesar una proscripción, en vivo y en directo, en mi tiempo histórico, ¿no? Y eso es muy fuerte, ¿no? Y entonces uno trata de establecer las líneas de continuidad. Hay antecedentes en donde el Poder Judicial, el Poder Político que trató de erradicar el peronismo de nuestra vida política, generó condiciones institucionales para, por ejemplo, armar comisiones investigadoras, ¿no? Porque en primer plano está lo de los fusilamientos, ¿no? Pero antes de los fusilamientos, ya el gobierno de Aramburu había empezado una política de proscripción, no solamente con el decreto 4161, ¿no?, que proscribía, recordemos, mencionar a Perón y a Eva, lo más elemental de la liturgia peronista, cantar la marcha y inhibir la presentación de candidatos peronistas, sino que además se empezaron a armar comisiones para investigar supuestos delitos de corrupción, ¿no? Entonces, hay un entramado entre pasado y presente en donde los defensores de la República, los que vienen a liberar la patria de esa aberración histórica que vendría a ser la identificación popular con el peronismo, ¿no?, asociarlo, los defensores de la República, los garantes de las instituciones y los peronistas como los corruptos empedernidos en donde el sistema republicano lo viene a aprobar, ¿no? Una república sin democracia, pero con comisiones investigadoras que van a sospechar a toda persona que haya tenido algún tipo de grado de colaboración con el peronismo, incluso las personas que colaboraron, por ejemplo, en la escritura de los manuales de educación, que no necesariamente eran peronistas. Esas personas también fueron sospechadas, juzgadas y perseguidas por haber tenido algún tipo de trabajo durante el primer peronismo, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, pienso que los peronistas fueron llenando de sentido lo que significaba resistir, ¿no? E incluso en esos primeros años de la resistencia no había solo peronistas, ¿no? Recordemos que el general Valle también había sido opositor a Perón, ¿no? Y que muchos de los miembros del ejército que participaron de ese intento de sedición contra el régimen de Aramburu habían sido antiperonistas. Eso no significa que no fueran nacionalistas, ¿no? Había muchos adherentes al nacionalismo católico, ¿no? Incluso Perón al principio dudó de las credenciales peronistas, ¿no?, de estos insurgentes. Sin embargo, con el tiempo, ¿no?, un año después, cuando Rodolfo Walsh, pero también muchos otros periodistas empiezan a
notificar al público en general lo que había sucedido junto con Susana Valle, ¿no? La hija del general Valle, se empieza a generar una liturgia. Entonces, en los momentos de resistencia a estos embates es cuando se van generando nuevos símbolos, ¿no? Que hacen o llenan de latencia la potencia política del peronismo. Y es eso lo que no ha permitido justamente su erradicación, y eso me parece que lo entiende súper bien Cristina. Y no hay como una contundencia histórica, y ella tiene un sentido de la configuración simbólica del sentir de los peronistas, ¿no? O casualidad, ella da su discurso el 9 de junio, allí en la sede del PJ, ¿no? Y hace de una tradición, lo convierte en un nuevo símbolo político. Entonces, bueno, ¿a qué nos convocan estos nuevos símbolos políticos? Es algo que tendremos que descubrir en estos días que van a transcurrir hasta, bueno, que ella se entregue. Y bueno, ¿y qué hacemos después? ¿No? Hace un ratito leía a los chicos del colectivo Crisis que decían que esta nueva proscripción también está abriendo una nueva etapa respecto de el consenso democrático que hemos logrado desde el 83. Entonces, bueno, preguntarnos, ¿qué hacemos? ¿No? ¿Cómo hacemos? ¿Vamos a permitir que también esa conquista que es de todo el pueblo argentino, peronista y no peronista, la entreguemos? Es que ahí me sumo, yo creo que no hay duda que calificar esto de democracia sería acabarnos nuestra propia tumba. Digo, ya era cuestionable una democracia en donde gobiernan 3 jueces, el presidente se maneja mediante veto y decreto y el parlamento está pintado, ¿no? Ahora, donde no hay participación política ni siquiera cada 2 años, cada 4 años, igual los quiero llevar a un tema que tiene que ver con la resistencia, ahora abrimos. Hoy estaba en la marcha que confluyeron distintos reclamos, ¿no? El INTA, el Garrahan, los jubilados, los de Cristina. Y en un momento, siguiendo una tradición, una liturgia de la izquierda argentina que impulsa muchas de estas marchas, se confluyó hacia la Plaza de Mayo, ¿no es cierto? Me surgía la idea, ¿no? Hay algo también de pensar la resistencia descentralizada, ¿no? De pensar, hay una lectura de la izquierda argentina que es la Plaza de Mayo es el centro del poder político, por eso hacia allí se deben dirigir las acciones de protesta. Pensaba, no vivimos ninguna proscripción, entonces, ¿qué creativos tenemos que ponernos? ¿La resistencia es solo en Plaza de Mayo o son pequeños focos ardiendo en todos los lugares donde hayamos gente que no estemos dispuestos a aceptar esto? ¿Qué leen? ¿Qué piensan? Compartamos incluso acá en el aire porque es un momento muy liminar, creo, el que estamos viviendo. No, yo creo que es todo. De hecho, ayer hubo piquetes en Moreno, en Tigre, en la autopista, en zona sur, en la autopista Buenos Aires-La Plata. O sea, en el interior del país hubo movilizaciones. Hoy arrancaron a constituirse los espacios multisectoriales que impulsa el Partido Justicialista en todas las provincias, bancando a Cristina y denunciando la proscripción. Hoy nosotros tuvimos reuniones con todos los movimientos sociales, así como fue con la emergencia social, después de tanto tiempo volvimos a reunirnos todos, porque todos están de acuerdo con que la proscripción a Cristina es una barbaridad en la democracia. Y digo, sectores de izquierda, sectores que nos han puteado un montón, para hablar en criollo, y que están muy enfrente de nuestras políticas, creen que esto es un límite que se sobrepasó y que es un ataque al conjunto del campo popular. Que esto también me parece que es importante. A mí me parece que es un momento de la imaginación. Yo recordaba el homenaje en el PJ a los fusilados, fue la primera vez que se hizo. O sea, el PJ, el Partido Justicialista Nacional, el Consejo del Partido Justicialista Nacional nunca reconoció a los héroes o a los mártires de la gesta del 9 de junio, digamos, ¿no? Porque son más, 9, 10, 11, 12, ¿no? Hasta el general Valle, digamos. Y nunca los reconoció. Empezamos a indagar ahí porque la nieta del general Valle, la hija de Susana, claro, me dice, nunca nos reconocieron. Y Berta Carranza, la hija de otro fusilado, me dice, nunca nos dieron bola en el PJ. Y bueno, pero ¿qué pasó? Claro, lo que había pasado ahí es que tanto la iniciativa del general Valle como de los compañeros sindicalistas no fue una decisión orgánica del Partido Justicialista, fue una decisión de ellos. Wow. Y fue un movimiento de resistencia que era normal que sea así porque, bueno, además de que no había ni redes sociales ni había otros métodos de comunicación, pero no había sido una decisión orgánica. Entonces después tampoco eran muy compañeros los peronistas que agarraron el PJ después de 18 años, hubo algunas discusiones.
nunca le hicieron ese reconocimiento porque no había sido una decisión orgánica. Bueno, para hacer historia no hace falta esperar el permiso de la orgánica, ¿no? Para hacer historia, para entrar en la historia no hace falta que nos pongamos de acuerdo todos. Hay que ir construyendo iniciativas. El escenario de resistencia no es un escenario que nosotros decidimos, los resistentes decidimos, sino que es un escenario que te impone el enemigo, no el adversario, ¿no? El adversario es cuando hay ajedrez. El adversario es cuando hay reglas de juego claras. Cuando no hay reglas de juego claras, se convierte en el enemigo. Entonces, en ese marco, me parece que hoy valen todas las iniciativas. Por supuesto que nosotros defendemos la democracia, por supuesto que nosotros tenemos valores, por supuesto que nosotros no somos iguales que ellos, por supuesto que nosotros tenemos que construir mayoría, por supuesto, digo esto para no decir cualquier cosa, pero vale la iniciativa de todos los sectores en cada uno de los rincones de la Argentina que nos permitan construir una interpelación a esto que nos quieren vender por normalidad, que es el fin del Estado democrático, del consenso democrático que conocíamos desde el 83, claramente. Justo, Valeria, que mencionabas recién estas diferentes, cómo llenar de contenido esa resistencia. Pensaba que ayer en hechos todo parecía tan épico, ¿no? La llegada, no sé, de la izquierda acercándose a Cristina, de los movimientos sociales. Hoy la escuchaba también a Georgina Orellano diciendo, bueno, nosotros, a pesar de que con Cristina la cuestión de la trata y demás nos acercamos, o sea, cómo todos fueron confluyendo inorgánicamente a entender de que ahí se estaba atacando no solamente a una persona, sino a ese movimiento. En esta perspectiva histórica que decís, y mucho más con lo que cuenta Leo sobre estos actos inorgánicos que llevaron al fusilamiento de estos compañeros, ¿cómo podemos pensar atraer mucho más a quienes todavía están ahí un poco, no para que lo respondan, pero sí capaz que nos puedas contar un poco de la historia, cómo atraer mucho más esa mística hacia defender la democracia, ¿no? Que se enlaza justamente en la proscripción de Cristina y que está en juego con la proscripción de Cristina? Bueno, qué interesante la pregunta para que la pensemos entre todos. En el sentido de que los sentidos de la resistencia se fueron llenando en el tiempo, con la lucha, ¿no? Y entonces personas que al principio del 55, incluso algunas colaboraron en las comisiones, como gente del Partido Socialista, el comunismo, se fueron acercando, porque eso que se les restringió a los peronistas también se les restringió a ellos, ¿no? Es lo que está, digamos, y ese era un punto de confluencia, de contacto entre la experiencia del presente y la del pasado también. Lo que sucede es que nosotros vivimos un tiempo mucho más acelerado que hace 40, 50, 60 años atrás, en el sentido de que este acercamiento entre las personas del FIT, ¿no? Que siempre han sido críticos y nunca han querido establecer un puente entre el peronismo y las izquierdas, ¿no? O la expresión partidaria más fuerte que todavía tiene la izquierda en la Argentina. Bueno, eso nos está mostrando que también ellos están en peligro si a Cristina la meten en cana, ¿no? Y a cualquiera que se manifieste como opositor factible de disputar poder, ¿no? Entonces, me parece que en tanto y en cuanto eso se empiece a manifestar, eso es lo que va a generar acercamiento, que de hecho hay un montón de personas que no están encuadradas orgánicamente y que están empezando a salir a la calle, sí, ¿no? Hoy hablaba con una amiga y colega de Bariloche que nos decía, bueno, ¿quién está convocando en Bariloche? ¿Quién está convocando en Córdoba? ¿Quién está convocando acá, no? Porque necesitamos salir a la calle, ¿no? Entonces, bueno, no solo, es también pensar cómo articulamos desde abajo, ¿no? Desde arriba, pero también desde abajo, para darle un lugar también a toda esa insurgencia que también se puede presentar ante estos niveles de opresión que cada vez son más palpables, ¿no? Y que además también hay como el punto en común es que en los momentos de proscripción lo que hacen es tratar de sacar de juego a los líderes. Entonces ahí es donde aparece también con más fuerza lo de abajo, porque Cristina está muy enfocada, es un ser maravilloso, pero además de eso tiene el cuero duro y se la banca, y vos veías, estábamos todos ahí medio destruidos de que acababan de decir, che, vas a ir presa, y ella parada ahí diciendo, aquí vamos a esto, vamos al otro, o sea, recién arrancaba, como arrancando el proceso de vuelta, diciendo, y nosotros vamos a hacer todo lo que teníamos que hacer. Pero pasa eso, que de todas maneras se tiene que ocupar de eso, tiene que ir a presentarse, tiene que ir a contestar el coso,
y entonces en ese juego aparece con mucho más fuerza lo de abajo, ¿no? Sumo algo incluso, la resistencia es un desborde de los canales orgánicos, ¿no? Uno piensa en el general Perón en los 60 diciendo, chico, por favor, organicemos este quilombo, y los chicos de este lado diciendo, general, todo bien, pero acá el cuero lo estamos poniendo nosotros en cada caño que ponemos, ¿no? Me parece que hay algo de la proscripción del liderazgo que también habilita en cierta manera una espontaneidad, una expresión por canales no orgánicos. 11 3200 0530, un montón de mensajes. Hola Leo, hay enojo, es muy fuerte el sentimiento de que nos impidan votar a Cristina, dice Fiori. Hernán Gallar dice, qué gusto escucharla a Valeria. Lautaro González dice, qué linda remera, yo también detesto a la oligarquía política vitalicia crónica. La remera es una referencia a Luis Delía, quien también fue preso político, por un hecho muy digno como es tomar una comisaría en memoria del compañero Oso Cisneros. Esta es una radio militante, así que lo vamos a mencionar. Métete, Gaby. Cuando este señor que habla con perros muertos asumió la presidencia, se asoció la idea de la rebeldía a la derecha. La rebeldía era un concepto del que la derecha se había apropiado, y dicho sea de paso, la libertad también. Aquí que a un año y medio de gobernar es la libertad que te priva de la libertad, ¿no? Y de alguna manera vuelve a ocupar su lugar de establishment, y en esta mesa se dijo muchas veces la palabra resistencia desde que ha comenzado el programa. ¿Cómo se hace para que esos jóvenes que siguieron a Milei detrás de la idea de una rebeldía fallida, que rápidamente se vio fallida, se vean identificados con esta idea de resistencia y asocien esa necesidad de rebelarse contra algo, pero encontrando un canal que efectivamente lo lleve a una zona más emancipadora? Bueno, qué pregunta. Pero pregunta? Voy a traer un artista. Aparte pregunto cómo se hace. No, pienso en una respuesta, y también para cotejarla con la experiencia de los años 60, de la juventud de los años 60 y 70, ¿no? Lucrecia Martel recientemente dijo, tenemos que poder imaginar un futuro posible, que valga la pena ser vivido y que genere condiciones, incentive, motive ir a conquistarlo. En los 60 y los 70 estaba el paradigma revolucionario, que era la promesa de un mundo distinto, un mundo igualitario, con todos sus problemas, con todos sus errores. Había una promesa de futuro, ¿no? La promesa de futuro de los cripto bro, de este sujeto que nos gobierna, por decirlo de algún modo, bueno, es un destino que ya está generando frustración, porque eso también va a pasar. Esa fantasía, ¿no? Era fácil cuando estabas de fuera de gobierno. Ahora, cuando vos sos el instrumento de la política y desahuciás a los viejos por el solo hecho de que son viejos, a los niños con cáncer, a tu mamá que por ahí es docente o es trabajadora doméstica en una casa particular, estamos todos desahuciados. ¿Dónde está ese futuro maravilloso, rebelde e irreverente que me proponías? No está más ese futuro. Ahora, el peronismo, las izquierdas, los progresismos, ¿qué tenemos para ofrecerle a esas nuevas generaciones? ¿No? Bueno. Como si el descontento no es suficiente, es necesario, pero no es suficiente, ¿no? Hay que formular un proyecto, pero no un proyecto de volver al... Porque durante los 60 y los 70, en el interior del peronismo, en los sectores de la resistencia, que como quería retomar eso, ¿no? De lo inorgánico, ¿no? Todo el tiempo Perón está queriendo contener esa discusión que hay con Montoneros. No es la única que va a tener a lo largo de los 18 años de proscripción también. Lo digo esto para problematizar un poco, porque a veces los montoneros son como la mancha venenosa de todos los problemas que sucedieron en los 70. Y sin embargo, Perón está todo el tiempo tratando de negociar política con los que están acá, con los comandos de resistencia que al principio son múltiples. Y después se crean distintas, no los voy a aburrir con eso, con las instituciones, o cómo se intentan institucionalizar esas diferencias, esos cuadros inorgánicos que van y quieren hacer algo. Algunos son nacionalistas, habían sido antiperonistas, otros son de los sindicatos y así. Pero para volver al caso, bueno, ¿qué promesa tenemos para proponer y para construir, ¿no? Entonces, me parece a mí que en este transcurrir en la resistencia también tenemos que generar estas condiciones, estas respuestas a esas preguntas, ¿no? Yo firmo al pie lo que dice Valeria, y te sumo, Leo. Creo que ellos tienen distopías muy claras, ¿no? Siempre lo decimos en este programa. Ellos tienen horizonte de futuros claros.
y de nuestro lado hay una orfandad de imaginación política, de pensar nuevos futuros posibles. ¿Qué tiene hoy el peronismo, el movimiento nacional y popular como objetivo en el horizonte para caminar? No, claro, tiene una discusión por delante. Sí, seguro. Eso es lo que tiene. Una discusión o sea, hay que construir horizontes posibles nuevos. Hay que construir horizontes posibles nuevos, porque nosotros también nos pasó que nos quedamos después del 2015 diciendo qué lindo que era antes. Y eso qué lindo que era antes, obvio era lindo antes. Nos formamos en esa experiencia histórica hermosa para nuestra generación y para muchas generaciones que vivían muy mal durante años, pero no nos alcanzó para convencer a nadie. Nos alcanzó para administrar. Sí, claro, a Macri le ganamos, administramos mal y bueno, y ahí se desgastó. Entonces también nosotros tenemos que poder construir horizontes nuevos, que es un poco lo que Cristina viene diciendo en los encuentros, el de cultura, el de educación. Si nosotros no nos animamos a discutir todo, y absolutamente todo, no vamos nunca a poder construir esos horizontes nuevos, porque estos tipos vinieron a patear el tablero. Patearon el tablero, recogieron la bronca que había con nosotros, pero no son capaces de sostener con el pico, sostener con la acción lo que dicen con la palabra. Entonces la gente está viviendo mal y cada día va a vivir peor. Bueno, y ahí la tarea que decía Vale, ¿no? Que tenemos que poder reconstruir, volver a representar, tiene que ver con eso, volver a reconectar, no ser solo militantes electorales. Estoy harto de ser militante electoral, estoy harto de que solo discutamos cuando tenemos elecciones. No, y te sumo algo más y te retruco y vamos a ir a una pausa porque si no nos va a fajar el querido Carlito Di Mare, pero te retruco, también creo que hubo una generación de militantes que se formó al calor del funcionariado y de su rol en el Estado. Y que no sé si se formó, se acostumbró. Porque esa generación de militantes no se formó es ahí. De mi generación y nosotros no nos formamos ahí. Nos formamos en la resistencia al menemismo. Pero no se construyó una idea de funcionariado como sujeto político. Se acostumbró también. La alfombra roja de los despachos ablanda corazones también. Y eso es un problema. Y después la reproducción misma del poder en la lógica de tenemos que mantener lo que tenemos y como si eso sirviera, como si eso fuera el fin. ¿Qué sería exactamente ablanda corazones? Y ahí la metáfora. es que los compañeros se confunden y después si vos no tenés un horizonte claro y un interés sectorial o de representación claro también, después tu política es permanecer. Cuando tu política es permanecer, te olvidaste de lo que está pasando ahí abajo y cagaste. Y eso nos pasó con un montón de compañeros. Y sigue pasando, y es un problema. Y Cristina pone la discusión ahí, y algunos se enojan, y no quiero entrar en detalles porque yo soy ecuménico y quiero que estemos todos juntos y caminando, pero para transformar la realidad. Yo no quiero meter diputados. Yo en esta elección en la provincia de Buenos Aires quiero discutir que Milei está haciendo mierda la industria del conurbano bonaerense. Y que la industria manufacturera del conurbano bonaerense le da de morfar a la mitad de la Argentina. Y además... San Martín, si no me equivoco, además le aporta como el 11% del PBI industrial a la provincia. Así estamos. No se ponga muy sanmartinenses acá. Bueno, 22:37 tenemos un programón, se quedan un ratito más, vamos a seguir charlando de peronismo y resistencia con Leo Grosso, con Vale Caruso. Esto es Y si sale bien, y seguimos hasta las 12 de la noche. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530.